De nuevo, soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en el Departamento de Matemáticas y Estadística. ¿Listo? Vamos a entrar ahora en nuestra sesión número 26, que corresponde a la parte del trazado de gráficas en cálculo diferencial. ¿Listo? ¿Cómo vamos a emplear toda esa teoría del cálculo diferencial, más precisamente? Entonces, ¿qué nos proponemos hoy en esta sesión? Dar algunos ejemplos de trazado de gráficas, como su nombre lo indica, de funciones o lo que se conoce también como trazado de curvas. Y la idea es utilizar mucha de la teoría que hemos desarrollado durante el curso, particularmente en la sesión donde vimos extremos relativos y máximos y mínimos y que sea fuera decreciente y decreciente la función. Eso es súper importante para hacer un muy buen trazado de la gráfica. ¿En qué se inspira esto? Vean, lo que pasa es que para funciones como las lineales, las exponenciales o las logarítmicas y ocasionalmente algunas funciones polinómicas, el proceso de graficación es súper sencillo. Basta solamente con una tabulación, es decir, con el proceso de tabulación de puntos, ¿sí? ¿Por qué se puede hacer eso para ciertas funciones? Por ejemplo, para las lineales, porque se sabe que siempre crecen o siempre decrecen, no hay otra opción. Para las exponenciales y las logarítmicas, por la misma razón, o siempre crecen o siempre decrecen. Para algunas, como algunas cuadráticas, algunas cúbicas, es porque se conoce que la gráfica de la función es una parábola y siempre es una traslación o una rotación y está, digamos, en el vértice, su vértice está en 0, 0, por decir algo. Entonces, la graficación con tabulación poniendo a 0 como especie de punto de simetría ayuda en el proceso de graficación. Pero en el caso general, bosquejar la gráfica de una función no es un proceso inmediato, no es un proceso automático que usted llega y tabula y ya. No, se necesita mucho más. Normalmente lo que se requiere es identificar algunos puntos especiales que posee la gráfica muchas veces. Por ejemplo, los puntos de corte con los ejes X y los extremos, por nombrar algunos. Aparecerán otros más en nuestras gráficas, pues, como los puntos de inflexión y además los intervalos de crecimiento, bueno, y otro poco de información que vamos a ir involucrando en esto. Entonces, por esa razón, nuestra intención acá es detallar con un par de ejemplos cómo usar gran parte de la teoría que hemos desarrollado en todo el curso para bosquejar con cierto grado de precisión la gráfica de una función dada, ¿sí? Entonces, vean, bosquejar o trazar. Cada vez que hablemos de bosquejar o dibujar o trazar o graficar, nos estamos refiriendo a un proceso de graficación de manera más o menos aproximada. Entonces, bosquejar o trazar una gráfica o curva, también se le llama eso, de una función con todos sus elementos, consiste en determinar lo siguiente para su trazado, es decir, para su dibujo. Dominio de la función. Puntos de intersección con los ejes coordenados, es decir, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y, punto de corte con el eje Y, si es que lo hay. Asíntotas, ¿cierto? Horizontales si las hay, verticales si las hay y oblicuas si las hay. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Extremos relativos, si es que existe alguno. Intervalos de concavidad, que para eso está la segunda derivada, y puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ilustrar eso. La idea acá es hacer un par de ejemplos que ilustren el proceso general de graficación utilizando herramientas que hemos desarrollado como las que les acabo de decir. Entonces, ejemplo número 1. Quiero que bosquejemos la gráfica de la función cúbica que está ahí, una polinómica, x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x, con todos sus elementos. ¿Listo? Entonces, primero, el dominio, eso se sabe, son los reales porque se trata de una función polinómica. Eso se dijo en alguna sesión. Funciones polinómicas, todas, tienen como dominio los reales. Nada que hacer. Dominio de f, r, los reales. Intersección con el eje Y. Siempre los puntos de corte con el eje Y se hallan evaluando en x igual a 0, si 0 es un punto del dominio de la función. Si no, es porque no hay punto de corte con el eje Y. Si 0 no pertenece al dominio. Entonces, si evaluamos esa función en 0, es cambiar por 0 en toda f de x, eso da 0 al cubo, 0, 6 por 0 al cuadrado da 0 y 8 por 0 da 0. En total, todo eso da f de 0 igual a 0. O sea que nuestro punto de corte con el eje Y se encuentra en y igual a 0, en el origen. Intersecciones con el eje x, siempre es tomar la función, recuérdenlo, e igualarla a 0. ¿Quién es nuestra función? La cúbica. La vamos a igualar a 0 y vamos a solucionar esa ecuación. Mucho cuidado que esta cúbica, como no posee término independiente, su proceso de factorización para poder hallar esos puntos de corte
pasan por factor común de entrada, es decir, factorizar a la x. Mírenla acá. Entonces, si igualamos esa cúbica a 0, factorizamos la x, disminuimos el grado en la siguiente, queda x2 menos 6x más 8 igual a 0. Y luego seguimos factorizando esa cuadrática, ese polinomio de grado 2, hasta que quede factorizado y lo más reducido posible. Entonces, para ese de x2 menos 6x más 8 hay que buscar dos números que sumados den menos 6 y que multiplicados den más 8. Esos dos números fáciles de encontrar son menos 4 y menos 2. Menos 4 menos 2 da menos 6 y menos 4 por menos 2 da más 8. Listo. Y luego, para que ese producto de esos tres factores dé 0 es porque al menos uno de ellos da 0. Entonces, por eso aparecen tres valores, x igual a 0 o x igual a 4, que es el que hace que se anule x menos 4, o x igual a 2, que es el que hace que se anule x menos 2. Por consiguiente, los cortes con el eje x, o sea, los puntos de intersección con el eje x de esa función, se encuentran en x igual a 0, x igual a 2 y x igual a 4. Tres puntos de corte con el eje x, un punto de corte con el eje y en 0. No hay asíntotas, ¿sí? Porque según lo que ustedes vieron en otra sesión, las funciones polinómicas carecen de asíntotas de todo tipo. No hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas verticales, más porque el dominio son los reales, o sea que no existe la menor posibilidad de que exista ese tipo de objetos geométricos acá. Siguiente, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos, de paso, para que usemos conjuntamente los criterios esos de la primera derivada. ¿Sí? Para extremos y para crecimiento y decrecimiento. Si usted quiere hacer eso, lo primero, no les olvide que yo se los dije en una sesión, es derivar para encontrar los puntos críticos de la función. Entonces derivemos esa cúbica, muy fácil derivar, mírela ahí. Derivada de x cubo, 3x2, mírelo ahí. Derivada de menos 6x2, menos 2 por 6, 2 por menos 6 digo, es menos 12x. Más la derivada de 8x que da 8, esa es la derivada. Y esa derivada la igualamos a 0 para resolver esa ecuación de grado 3. Resulta que esa no es tan simple como como multiplicar por 3, dividir por 3, utilizar algún método de factorización, no. Se debe recurrir en este caso a la fórmula cuadrática. Menos b más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. Eso es lo que vamos a hacer a continuación con a igual a 3, b igual a menos 12 y c igual a 8. Lo introducimos en esa fórmula que aparece en la primera línea, entonces aparece menos b, menos 12 da 12, más o menos raíz de b al cuadrado, menos 12 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 8, todo dividido entre 2 por a, o sea 2 por 3. Eso nos da que x es igual a 12 más o menos, menos 12 al cuadrado da 144, 4 por 3 por 8 da 96, queda 144 menos 96 sobre 6. O sea que x es igual a 12 más o menos raíz de 48, que es lo que da esa resta arriba, sobre 6. Y la raíz de 48 se puede reducir haciendo toda esa descomposición de factores primos a 4 raíz de 3. ¿Listo? Sobre 6. O sea que nos queda 12 más o menos 4 raíz de 3 sobre 6. Y en la cuadrática, en esa fórmula, recuerden que eso parte nuestras soluciones en dos partes. Una positiva y la otra cuando tome el signo negativo. Perdón, una positiva no, una cuando tome el signo positivo y la otra cuando tome el signo negativo. O sea que en la primera x es igual a 12 más 4 raíz de 3 sobre 6, o la otra cuando x sea igual a 12 menos 4 raíz de 3 sobre 6. La primera, metiendo esos datos en la calculadora, nos arroja como resultado aproximado 3,15. Ese es el que vamos a usar. Ese aproximado es el que vamos a usar ya como nuestro punto de corte con el eje x. Perdón, nuestro punto crítico. Y el otro, que sale de 12 menos 4 raíz de 3 sobre 6, es aproximadamente igual a 0,84. O sea que nuestros puntos críticos aproximados, pero ya los vamos a usar como si fueran nuestros valores, ¿cierto? El primero es 3,15, primer punto crítico. Segundo punto crítico, 0,84. ¿Sí? No hay que hacer análisis de donde la derivada no existe, claramente, no hay que hacerlos, porque como es la derivada de un polinomio, esa derivada siempre va a existir en cualquier punto. Entonces no nos vamos a meter allá en no existencia de derivadas. Con esos valores hacemos el análisis de signos de la derivada f' de x en el método del cementerio. ¿A quiénes hay que meter? A esos dos valores. Mírenlos ahí, se los puse en color rojo destacados. El primero 0,84 y a su derecha 3,15. Hay que evaluar cómo son sus signos. Entonces miren,
A 3,15 le corresponde el factor primero que muestro en la línea, x menos 3,15. Ese es el factor asociado a ese numerito. A su derecha, a la derecha de 3,15, ese factor es positivo y a la izquierda es negativo. Eso se vio cuando resolvimos todos esos dominios. Recuerdan que introdujimos el método del cementerio, que era lo más importante para tratar esos problemas de signos de funciones y en este caso de la función derivada, en este caso específico. A la derecha de 3,15 positivo, a la izquierda en todos los demás intervalos, como se muestra ya, negativo, negativo. X menos 0,84 es el factor que le corresponde al punto crítico 0,84. A la derecha de ese punto, en esos dos intervalos, más, positivo. Y ahí mismo a su izquierda, negativo. Y en todos los factores, recuerden que 3x2 menos 2x más 8 se pudo factorizar de manera aproximada con esos dos factores. O sea que nos queda positivo, menos por menos nos da más, menos por más nos da menos y más por más nos da más. Ahí tenemos nuestros factores, nuestros signos. Desde menos infinito hasta 0,84, la derivada es positiva. De 0,84 a 3,15 es negativa y de 3,15 en adelante es positiva. Eso tiene un significado para nosotros en crecimiento y decrecimiento. Vea. Quiere decir que desde menos infinito hasta 0,84 y también desde 3,15 a infinito la función es creciente. Y es decreciente donde la derivada es negativa. ¿Dónde nos resultó negativa? Entre 0,84 y 3,15, perdón. Yo ahí tuve un error, no es 3,51 sino 3,15. Me equivoqué digitando los dos numeritos, 3,15. Además, como en el punto 0,84, observen qué es lo que pasa. En 0,84, miren que la derivada en la última línea viene positiva y llega a 0,84 y se vuelve negativa. O sea que viene así, creciendo hasta 0,84 y empieza a decrecer. O sea que ahí debe haber un máximo. Y efectivamente, véalo acá. En el 0,84 f' de x cambia de positiva a negativa, entonces en ese punto hay un máximo relativo. Para saber quién es ese máximo relativo, se evalúa la función en ese 0,84. La función, recuerde que era ese polinomio de grado 3, entonces hacemos 0,84 al cubo menos 6 por 0,84 al cuadrado, evaluamos en la cúbica que era x cubo menos 6x cuadrado más 8x y todo eso nos da 3,08. Ese es el punto máximo, 3,08. Y del mismo modo, si miramos en el cementerio, en el 3,15 ahora pasa es de negativa, decreciente a positiva, creciente. Pasa de menos a más. Ahí hay un mínimo relativo. Entonces, como en el punto 3,15 la derivada cambia de negativa a positiva, entonces en dicho punto hay un mínimo relativo. Para determinar ese mínimo, se toma ese punto 3,15 y se evalúa en la función, no en la derivada, porque él le va a dar 0, en la función original. Entonces, ¿qué es la cúbica? Entonces, por ahí le aparece ahí 3,15 al cubo, bla, 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 menos 6, 3,15, más. Todo eso da, después de evaluarlo en una calculadora, da menos 3,01. En definitiva, los siguientes puntos son los extremos relativos de la función. Entonces miren dónde se encuentra el máximo relativo. Tiene coordenadas 0,84, que fue donde usted lo encontró, en ese punto, que fue el que le ayudó para determinar dónde está el máximo, y su imagen, que fue 3,08. Y el mínimo relativo como punto de coordenadas se encuentra en el punto 3,15, que fue donde se evaluó y lo que dio esa evaluación, que si ustedes ven arriba dio menos 3,01. Ahí se encuentra el mínimo relativo de esa función. Por último, en este ejemplo, hay que hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ahí siempre se recurre a la segunda derivada. Y la igual a 0 para solucionar la ecuación y meterla al cementerio. Se hace lo mismo que acabamos de hacer con la primera derivada, pero ahora para la segunda. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? La segunda derivada de nuestra función es derivar la primera derivada. Recuerden que la primera derivada nos dio esto. La voy a buscar acá. Vea, es 3x2 menos 12x más 8. Derivemos eso, 2 por 3 da 6x, menos 12x, su derivada menos 12, y la derivada de 8 da 0. O sea que esa derivada da 6x menos 12, mírela acá. Y esa derivada se iguala a 0 y se resuelve esa ecuación, que en este caso súper simple, es una lineal. Llevamos el 12 que está restando a sumar, o sea que queda 6x igual a 12. Y pasamos ese 6 al otro lado a dividir, o sea que nos queda x igual a 12 sextos
y 12 sextos es 2. Muy bien, encontramos un punto crítico, ojo, un punto crítico para la primera derivada, ¿sí? Para la primera derivada. Entonces, ese punto crítico lo vamos a disponer en el cementerio y vamos a ver cómo son sus signos para determinar la concavidad. Entonces, observen ese cementerio que no consta y no de un solo factor, el de la segunda derivada, porque no hay más. Entonces, ponemos al punto 2 ahí, en el cementerio. ¿Qué pasa a la derecha? Para la derecha de 2, por la forma que tiene el factor 6x menos 12, todo es positivo a la derecha de 2 y es negativo a la izquierda de 2. ¿Sí? Por consiguiente, la función es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito a 2. Cóncava hacia abajo porque ahí la derivada entre menos infinito y ese 2 que yo les destaco ahí en rojo en el cementerio, ahí la derivada segunda, la segunda derivada es negativa. Y eso quiere decir en la teoría de la segunda derivada, en ese criterio de la segunda derivada, que ahí la función es cóncava hacia abajo. Y después de 2, observen ahí, a más infinito se volvió positiva. Entonces ahí ahora la función cambia a cóncava hacia arriba, ¿cierto? En el intervalo de ¿dónde? De 2 a más infinito. Y por otro lado, en ese punto x igual a 2, noten que hubo un cambio de signo en la derivada, cambio de negativa a positiva, ¿cierto? Cuando haya un cambio de signo en la segunda derivada en el cementerio, sea de negativa a positiva o de positiva a negativa, ahí hay un punto de inflexión, siempre que ese punto haga parte del dominio, y lo está, pues porque estamos tratando una función polinómica cuyo dominio son todos los reales, o sea que cualquier punto que usted encuentre ahí le sirve. Entonces, ahí hay un punto de inflexión, como les dije, porque ahí cambia el signo de la segunda derivada. Se evalúa para saber cuál va a ser el punto en coordenadas, para poner en la gráfica el punto de coordenadas, ¿cierto? Para ubicarlo allá. Entonces, se evalúa la función, la cúbica, en 2. Eso da 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 8 por 2, todo eso da 0. O sea que el punto de inflexión es el punto de coordenadas 2,0. ¿Sí? Ya eso era lo único que necesitábamos. Concavidad, intervalos de concavidad, puntos de inflexión. Con esos puntos, con todo lo que hemos hallado, son todos los elementos que tenemos para bosquejar nuestra gráfica y la vamos a mostrar a continuación. Quiero que la analicemos acá. Entonces, miren en esa gráfica que está ocurriendo, cuando vamos desde menos infinito hasta 0,84, miren que la función va subiendo, ¿cierto? Y pasa por 0, porque ese punto 0, que está en rojo allá, es un punto de corte con el eje X y también con el eje Y, de hecho, el origen. Viene creciente, por eso le subrayo allá f' de x mayor que 0, ¿cierto? Y de hecho, ahí la función es cóncava hacia abajo, porque recuerden que ahí las rectas tangentes se ubican por encima de la curva, y eso fue lo que nos dijo ahorita nuestra gráfica, ¿cierto? Ahora, de hecho, pues hasta 2, ahí es cóncava hacia abajo, y sigue cóncava hacia abajo hasta que llega a 2. Entonces, miren, alcanzó el máximo relativo que se los destaco en azul. ¿Se encuentra en qué punto? En 0.84,308, que lo encontramos. Ahí es donde la derivada da 0, porque su recta tangente es horizontal, y empieza a decrecer. Mírelo allá, ahí le subrayo decreciente, derivada menor que 0. Pasa por el punto 2, que es un punto de corte con el eje X y que a la vez es un punto de inflexión. Noten que ahí la gráfica toma como un comportamiento, como un cambio de orientación. Viene así y pasa por 2 y hace como un torcidito, ¿sí ven? Como que si usted pintara las rectas tangentes hasta 2, todas están por encima de la curva, pero justo en ese punto las rectas tangentes ya van a quedar como por debajo de la curva. Cuando eso ocurre, justamente, como ustedes vieron en una sesión, es porque la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba. Entonces, es cóncava hacia arriba ahí y pasó por ese punto de inflexión. Viene decreciendo hasta que se encuentra con el punto 3,15 y ahí él toma un mínimo, o sea, donde la derivada da 0 y ese mínimo dio menos 3,01, que es el que yo les estoy subrayando en azul. Y de ahí la función se vuelve otra vez decreciente y ya, no le vuelve a pasar nada, no vuelve a tomar máximos, mínimos ni nada. Si ven la gráfica ahí, está dibujada en un programa, claro, pero si la hubiéramos hecho a mano, igual hubiéramos llegado a algo semejante porque teníamos la información suficiente para dibujarla muy bien. Entonces, lo que hace el programa coincide con lo que nuestros cálculos de manera analítica hicieron. Y entremos a un segundo ejemplo.
Entonces, en un ejemplo, dibujemos una función un poquito más complicada, que ahora tenga asíntotas y toda esa cosa. Entonces, vamos a dibujar esa función racional. La función racional, x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 4 con todos sus elementos. Entonces, primero, su dominio. El dominio hay que mirar, como se trata de un cociente, hay que mirar el denominador e igualarlo a 0 para saber cuáles son los puntos que no puedo tener en cuenta. Entonces, ¿para qué valores se anula x2 menos 4? Se anula para x igual a 2 y para x igual a menos 2. Eso es una cosa que viene desde atrás con nosotros en el cálculo de dominios. O sea que el dominio de esa función son todos los reales menos 2 puntos, el menos 2 y el 2. Listo, ya tenemos nuestro dominio. O sea que hay 2 puntos con los que nos podemos contar y van a determinar algo especial en la gráfica. Intersección con el eje Y. Recuerde que tomamos la función y la evaluamos en 0. Entonces, cuando evaluemos esa función cociente, pues esa función racional, perdón, en 0, nos queda f de 0 igual a 0 al cuadrado más 3 sobre 0 al cuadrado menos 4. Arriba da 3, abajo da menos 4, 3 sobre menos 4 es lo mismo que menos 3 cuartos. Muy bien. O sea que nuestro punto de corte con el eje Y se encuentra en menos 3 cuartos, o sea, menos 0.75. Para las intersecciones con el eje X, ahora tenemos que tomar la función completa f de x e igualarla a 0 y resolver esa ecuación. La ecuación que hay que resolver es esa, x2 más 3 dividido entre x2 menos 4 igual a 0. Y volvemos a lo mismo. Entonces, si igualamos eso a 0, cada vez que hay un cociente, la única manera en la que ese cociente es igual a 0 es que el numerador sea igual a 0. Entonces, de ahí siempre se desprende que el numerador que le corresponda, en este caso x2 más 3, es igual a 0. Y resulta que eso es una suma de cuadrados, eso nunca va a ser igual a 0, pero lo podemos ver en el siguiente paso. Si llevo el más 3 a restar al otro lado, nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 3, y eso es algo imposible en el conjunto de los números reales, porque estamos buscando un número x real, que al elevarlo al cuadrado dé negativo, eso nunca va a ocurrir. Todo número real elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, va positivo, o sea que eso es una condición imposible. Para eso, en nuestras gráficas, eso significa automáticamente que no hay cortes, puntos de corte con el eje X, porque la ecuación acá no se pudo solucionar, no tiene solución en los reales. Entonces, no hay puntos de corte con el eje X. Posibles asíntotas verticales, posibles, son las rectas X igual a 2 y X igual a menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que esas posibles asíntotas horizontales y verticales resultan de los números que no se consideraron en el dominio. Recuerdo que hubo dos números, menos 2 y 2. Esos se convierten automáticamente en candidatos para ser asíntotas verticales en la función, ¿cierto? En la gráfica. Para usted comprobar si lo son o no lo son, debe tomar los límites correspondientes en esos puntos. Es decir, hay que hallar el límite cuando x tiende a 2 de la función y el límite cuando x tiende a menos 2. ¿Listo? Y ese límite no debe existir. Si no existe, eso es porque ahí efectivamente hay asíntotas horizontales. Entonces miren, claro, si tomamos el límite cuando x tiende a 2 y evaluamos ese límite, eso da 7 sobre 0. 7 sobre 0, eso se va para infinito. Como ustedes vieron en la teoría, límites al infinito. ¿Y eso qué significa para nosotros? Como no dio un número real, pues el límite no existe. Y exactamente lo mismo ocurre con el límite en menos 2, para esa función. Si la evaluamos, todo eso da 7 sobre 0, o sea que eso se va para infinito, tiende a infinito, no existe. Entonces, la no existencia de esos dos límites anteriores garantiza respectivamente en este caso que las rectas x igual a 2 y x igual a menos 2, rectas, son asíntotas verticales para la función. O sea que esta función tiene dos verticales. Y en cuanto a las asíntotas horizontales, recordemos que eso sale de un límite al infinito. Entonces, como nuestra función es muy especial, porque es un cociente, es una función racional, o sea que es un cociente de dos polinomios, y en este caso tienen el mismo grado, entonces recurrimos a ese teorema de los grados para los límites al infinito. Y es que cuando los grados son iguales, entonces el límite al infinito resulta de dividir los coeficientes que acompañan al término principal, ¿cierto? Lo que uno llama el coeficiente líder de ese polinomio. El coeficiente líder en la expresión de arriba, en x cuadrado más 3, es 1, porque es el que acompaña a x al cuadrado. Y en el de abajo, el que acompaña a x al cuadrado, que es el que da el grado del polinomio, también es 1. Por esa razón ese límite, vea, de 1, da 1 sobre 1, que es igual a 1.
Eso quiere decir que la recta y igual 1, que fue el valor que arrojó ese límite, es una asíntota horizontal y no hay más. Y no hay asíntotas oblicuas, porque para que haya asíntotas oblicuas siempre se requiere que el grado del numerador sea estrictamente mayor solo en una unidad que el grado del denominador. Y como aquí los grados son iguales, no hay asíntotas oblicuas. Dicho de otra manera, cuando usted encuentra asíntotas horizontales, automáticamente descarta las asíntotas oblicuas. Ahora, tenemos entonces 3 asíntotas en total, ¿no? 2 verticales, 1 horizontal. Ahora vamos a determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como los extremos relativos, ¿cierto? Derivemos, como siempre, para poder encontrar los valores críticos de la función. Lo que pasa es que como es un cociente, entonces hay que entrar en la regla del cociente. Entonces, miren, derivada del numerador por el denominador sin derivar. O sea, derivada de x2 más 3, que es el numerador, por x2 menos 4 sin derivar, menos derivada del denominador, o sea, de x cuadrado menos 4, por el numerador, que es x cuadrado más 3, sin derivar. Y todo eso se divide entre el denominador, que es x cuadrado menos 4, al cuadrado todo. La derivada de x2 más 3 da 2x por x2 menos 4, en paréntesis, sin derivar. Menos la derivada otra vez de x2 menos 4 es 2x por x2 más 3 sin derivar, y todo eso dividido entre x2 menos 4 al cuadrado. Multiplicamos 2x por x2 menos 4 término a término, eso da 2x cubo menos 8x. Y luego multiplicamos al menos 2x por x2 y por más 3 a la derecha, que está su paréntesis. Eso nos da menos 2x3 menos 6x, y todo esto sobre su denominador, que hay que mantenerlo ahí como está, al cuadrado, ¿cierto? Noten ahora que en esa tercera línea nos quedó 2x3 y menos 2x3. Se cancelan porque tienen el mismo signo, perdón, tienen signo contrario y son la misma expresión. O sea que nos queda menos 8x menos 6x sobre x2 menos 4 al cuadrado. Y todo eso en total nos da menos 14x sobre x2 menos 4 al cuadrado. Ya no se puede hacer nada más, ni simplificar, ni factorizar nada. Esa es la derivada. Mírela ahí. Hay que tomar esa derivada e igualarla a 0 y calcular los valores críticos de esa función. Entonces, una vez más, repito, con respecto a los cocientes. Como ese cociente se está evaluando a 0, la única forma en la que da 0 es que el numerador, que en este caso es menos 14x, dé 0. Y la solución de la ecuación menos 14x igual a 0 lleva al menos 14 a dividir al otro lado, y eso implica que x da 0. Y lo otro, cuando un punto crítico, recuerden, es mirar dónde no existe la derivada. Noten que en este caso la derivada no existe en 2 y tampoco existe en menos 2. ¿Sí? Porque como tienen al factor x2 menos 4 en el denominador, ese factor se anula para cuando x de 2 y de menos 2. Pero resulta que esos dos puntos no se pueden considerar como valores críticos porque son puntos que no pertenecen al dominio de la función. Y los valores críticos, por definición, tienen que provenir del dominio de la función. O sea que esos se descartan como puntos críticos. Conclusión, solo hay un punto crítico, que es x igual a 0. Pero eso sí, que en el cementerio, pese a que esos valores no pertenezcan al dominio, deben considerarse en el análisis de signos, porque esos puntos también son muy especiales. Aunque no aportan puntos críticos, sí están aportando asíntotas verticales. Entonces hay que ver qué ocurre antes de las asíntotas y después de las asíntotas. Antes de la asíntota menos 2 y después de ella. Y antes de la asíntota 2 y después de ella. Entonces, aunque no representen valores críticos, sí deben considerarse en el cementerio para saber cómo es la función allí, si crece o decrece antes o después de una asíntota. ¿Listo? Esa es la razón primordial. Entonces, siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los factores que vamos a considerar en el cementerio? Uno, el que aporte el 14x, y otro, el que aporte todo esto que vamos a ver. ¿Cómo queda escrita f de x? F' de x hay que escribirla bien con todos sus factores porque esos van a ir en el cementerio. Entonces ese es el objetivo a continuación. Vean. Menos 14x, eso ya queda ahí fijo. Pero es que x cuadrado menos 4 se puede seguir factorizando. Eso es, como es una diferencia de cuadrados, eso es x más 2 por x menos 2. Y como esa diferencia de cuadrados está al cuadrado, por eso aparece un corchete con un cuadrado en la última línea. Y luego ese cuadrado afecta al producto, o sea que queda x más 2 al cuadrado y x menos 2 al cuadrado en el denominador. Total, que la última función que hay que considerar para el análisis del cementerio es menos 14x dividido entre x más 2 al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. Y ahora sí, hay que hacer con esos 3 factores. Hay 3 factores disponibles para el cementerio, mírenlos ahí, y 3 números.
Menos 0 que se tiene que considerar porque es un valor crítico. Y menos 2 y 2 que aunque no son valores críticos se tiene que considerar porque son valores especiales en el comportamiento asintótico allá en la función por asíntotas verticales. Entonces miren, menos 14x, como es una expresión negativa, pues de negativo con el menos 14, entonces a la derecha de 0 ya no es positiva, al contrario, a la derecha de 0 es negativa y a su izquierda es positiva. X más 2 todo al cuadrado, eso es una expresión que siempre es positiva porque pase lo que pase dentro del cuadrado, cuando eleva al cuadrado va positiva, entonces por eso toda esa franja quedó positiva. Y lo mismo ocurre con la x menos 2 al cuadrado, toda es positiva. Y hacemos ley de signos en las columnas. Entonces miren la primera, todo positivo, positivo al final en ese cociente, en la última línea que es la derivada. ¿Cierto? Siguiente, también todo positivo, entonces positivo ahí en ese intervalo. Siguiente, menos por más, menos menos otra vez. Y en el último, que va de 2 a más infinito, menos por más, otra vez, menos. O sea que tenemos 2 intervalos positivos y 2 intervalos negativos. Por consiguiente, hay 2 intervalos donde crece la función y otros 2 donde decrece. ¿Cuáles son? Entonces, vea, resumimos aquí esto. La función f queda creciente en 2 intervalos consecutivos, uno que va desde menos infinito hasta menos 2 y el siguiente que va desde menos 2 hasta 0. Mucho cuidado con ir desde menos infinito hasta 0 derecho porque no se puede, hay una asíntota que no lo permite. Por eso es que tuvimos que meter a ese punto menos 2 ahí en el análisis del cementerio para que se vea que el crecimiento en este caso se hace en 2 etapas. Una hasta que llega a menos 2, que es la asíntota vertical, una de las asíntotas verticales, y otra que después de pasar al otro lado de la asíntota vertical sigue siendo creciente. Y asimismo acá queda decreciente en los otros 2 intervalos. Este que va de 0 a 2, mírelo, ahí es negativa, y el siguiente, ¿sí? Estos 2. El intervalo que va de 0 a 2 y el que le sigue, que es 2 a más infinito. Y noten también en este cementerio que solo hay un punto en el cual hay cambio de signo en la derivada, en x igual a 0. O sea que ese punto va a determinar un extremo relativo. ¿De qué tipo? Veamos, ¿cierto? Entonces, en el punto 0, la derivada cambia de positiva, viene positiva, a negativa, o sea, viene creciendo y empieza luego a decrecer. ¿Qué se determinó ahí? Un máximo relativo, ¿sí? Ese máximo es evaluar en ese punto donde se determinó el máximo, f de 0, que al evaluarlo nos da menos 3/4. Eso quiere decir que nuestro máximo relativo se ubica en el punto de coordenadas 0, menos 3/4. ¿Listo? Último, para poder hacer la gráfica, intervalos donde es cóncavo hacia arriba y donde es cóncavo hacia abajo, lo que llamamos intervalos de concavidad y los puntos de inflexión si es que aparece alguno. Entonces, para eso hay que tomar la derivada que ya habíamos obtenido y derivarla, es decir, derivar por segunda vez a la función dada. Entonces, miren, eso es f segunda de x. Entonces, derivemos, pero ya directo. Entonces, la derivada del numerador da menos 14. Y el denominador no se deriva, mírelo ahí, menos 14 por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Menos, y ahora hay que derivar el denominador, pero como el denominador tiene esa potencia al cuadrado, regla de la cadena. Entonces, baja el 2 a multiplicar al x cuadrado menos 4 y multiplica por la derivada interna y reduce una unidad en la potencia que tenía el x cuadrado menos 4. Total que eso da ahí, como aparece en la primera línea, menos 2 por x cuadrado menos 4 por 2x, que es la derivada interna, o sea, la de x cuadrado menos 4, y todo eso por menos 14x, que no se derivó porque ese era el denominador. Ese era el numerador, perdón. Y todo eso queda dividido entre x cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿sí? Porque se eleva todo el denominador de acá, que era x cuadrado menos 4 al cuadrado, otra vez al cuadrado. Eso nos da menos 14 por x cuadrado menos 4 al cuadrado, más todo ese producto de menos 2 por menos 14 da más 56. X por x, allá a la derecha da x cuadrado. Y nos queda x cuadrado menos 4. Y x cuadrado menos 4 al cuadrado nos deja esa potencia a la 4.
Ahora noten que podemos factorizar en esa suma, en el menos 14x2 menos 4 al cuadrado, con el 56x2x cuadrado menos 4, un 14, ¿cierto? Y también un x cuadrado menos 4. Y eso nos deja por dentro con menos x cuadrado menos 4 solito, porque se le quitó una potencia al factorizar. Y desaparece el x cuadrado menos 4 en la derecha, 14 por 4 da 56, que recupera la parte de arriba, x al cuadrado. Rompemos con el menos por dentro, ese x cuadrado menos 4, eso nos da menos x cuadrado más 4 más 4x cuadrado. Y al mismo tiempo, noten, se eliminó un x cuadrado con uno de los x cuadrado menos 4 a la 4. Por eso quedó en el denominador un elevado a la 3 y desapareció el x cuadrado menos 4 arriba. Mejor dicho, hicimos factores que podíamos cancelar. Y desarrollando esa expresión de adentro del paréntesis que aparece arriba, nos queda 3x2 más 4 por ese 14 sobre x cuadrado menos 4 al cubo. Mejor dicho, esa es la segunda derivada. Y ahora, para poder analizar signos y todo, la vamos a escribir de la siguiente manera. 14 por 3x cuadrado más 4 sobre x cuadrado menos 4 toda a la 3. ¿Sí? Pero ese x cuadrado menos 4 a la 3, como se hizo con la primera derivada, se puede factorizar en la diferencia de cuadrados x más 2 por x menos 2, y luego se eleva cada uno al cubo, y por esa razón en el último renglón quedó 14 por 3x cuadrado más 4 sobre x más 2 al cubo por x menos 2 al cubo. Y a continuación tomamos f segunda de x, la igualamos a 0, resolvemos la ecuación y miramos cuáles puntos debemos disponer en el cementerio para analizar el signo de la segunda derivada. Pues resulta que acá, cuando tomemos la segunda derivada ya escrita como ahorita y la igualemos a 0, observen que nos queda entonces que el numerador, que es ese 14 por 3x cuadrado más 4, es igual a 0. El 14 se pasa a dividir, por lo tanto solo queda el factor 3x cuadrado más 4 igual a 0. Si llevamos el 4 a restar al otro lado queda menos 4 y el 3 a dividir nos queda que x al cuadrado es igual a menos 4 tercios. Entonces nos pasó lo mismo que pasó ahorita con ese x al cuadrado, que quedó igual a un número negativo y eso es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda derivada no le está aportando ningún valor crítico debido a la igualación a 0. Y lo que sí hay que mirar es qué pasa con la segunda derivada en la no existencia. Resulta que también los puntos x igual a menos 2 y x igual a 2, observen que hace que el denominador en la segunda derivada se anule. Por lo tanto, la segunda derivada no existe en los puntos x igual a menos 2 y x igual a 2. Pero como ocurrió con la primera derivada, esos puntos no están en el dominio de la función. En consecuencia, ellos no determinan valores críticos, pero sí se deben considerar en el cementerio donde se va a evaluar la concavidad, ¿sí? Por la misma razón que vimos en la primera derivada, porque ahí hay unas asíntotas que son importantes para ver qué pasa antes y después de ellas. Entonces, primera deducción, no hay puntos de inflexión, porque no hay puntos críticos. No hay puntos críticos debidos, en este caso, a esa segunda derivada. Entonces, como no hay puntos críticos, no puede haber puntos de inflexión. Pero vamos a tomar en consideración, como lo dijimos, a menos 2 y a 2 para el análisis de signos de la segunda derivada. Entonces, los metemos allá en el cementerio y los factores que los están determinando. ¿Quiénes fueron? El x más 2 a la 3 y el x menos 2 a la 3 que estaban en el denominador. El 14 por 3x2 más 4 no está aportando nada a la función, a esa segunda derivada, no aporta signo, entonces no se debe poner ningún factor de Vivael. Entonces, mejor dicho, todo está dependiendo solo de esos dos denominadores, los signos. A la derecha de menos 2, que está asociado al factor x más 2 al cubo, todo es positivo. Por eso es que en la primera línea, después de menos 2 es positivo y antes de menos 2 es negativo. Y a la derecha de 2, que tiene asociado el factor x menos 2 al cubo, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Ley de signos para salir. Sobre la primera columna, positivo. Sobre la segunda, más por menos, menos. Sobre la tercera, más. Muy bien. Entonces, observen que según eso acá, la función es cóncava hacia arriba en estos intervalos porque ahí fue positiva la segunda derivada, desde menos infinito hasta menos 2 y de 2 hasta más infinito. Pero es cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos 2 hasta 2, porque ahí la segunda derivada nos dio negativa, ahí es cóncava hacia abajo.
Noten que aunque hay cambio de signo en esos dos puntos, no se pueden tener en cuenta, por favor, no se pueden tener en cuenta porque esos puntos no son del dominio de la función. Entonces, pese a que haya cambio de signo, ellos no determinan puntos de inflexión, ¿sí? Solo un cambio de signo en la derivada, no aporta nada más en la segunda derivada. Y con todos nuestros elementos, ya ahora sí podemos trazar nuestra gráfica que presenta este aspecto extraño que está acá. Resumo ahí lo que nos pasó ahorita. Entonces recuerden que fue desde menos infinito hasta menos 2, que es donde se ubica la asíntota vertical, fue creciente, por eso es que la derivada es positiva. Y siguió siendo creciente desde menos 2 hasta 0. Por eso es que en la parte de abajo, en el tercer cuadrante, viene una curva creciendo donde yo le subrayé creciente f' de x mayor que 0. Ahí, cuando llega al punto x igual a 0 y su imagen, que es menos 3/4, o sea, menos 0.75, ahí se alcanzó el máximo. Está subrayado en rojo, 0, menos 0.75. Y ahí se vuelve otra vez decreciente. Se le va pegando a la asíntota x igual a 2 y de ahí, entonces dice que, según nuestro análisis ahorita, que la función sigue siendo decreciente desde 2 en adelante. Entonces ella va y busca por arriba de la asíntota horizontal, que es y igual a 1, la asíntota horizontal, y muestra el pedazo de gráfica en donde es decreciente. Observen que viene con la asíntota x igual a 2 y se le va pegando a la asíntota y igual a 1, que ese es uno de los oficios de las asíntotas, ¿no? Ir conduciendo la gráfica. Ahí quedan entonces nuestras asíntotas, 3, una horizontal, 2 verticales, un solo máximo y donde es creciente y decreciente. Listo, recordar pues que en la sesión de hoy pusimos a nuestro servicio, eso es lo más importante, muchas de las herramientas del cálculo que hemos desarrollado a lo largo de esta asignatura, ¿sí? Y solo con un fin acá, en este caso, es trazar o bosquejar la gráfica de una función dada, con todos sus elementos, entendiendo como con todos sus elementos eso que dijimos desde el comienzo. ¿Para qué? Para que nuestra gráfica sea lo más precisa posible. Es todo por hoy. Recuerden que con esto terminamos nuestra sesión 26 del curso de Cálculo Diferencial. Les acompañó Juan Felipe Pineda Mesa, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Nos vemos en la próxima.